Bien, muy buenos días, amigas y amigos de Latinoamérica. Reciban un cordial saludo de parte de su servidor, Jorge Montesinos. Yo soy jefe del programa de capacitación y cooperación de ALIDE, y en primer término deseo expresarles mis saludos y mejores deseos que se encuentren muy bien ustedes, sus familias y sus compañeros de trabajo. En segundo término, deseo darles la cordial bienvenida en nombre de ALIDE, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, transmitirles los saludos de nuestro secretario general, el señor Edgardo Álvarez, y agradecerles por su participación en este webinario Finanzas Sostenibles en América Latina para una reconstrucción post-COVID, que estamos celebrando el día de hoy. Uno de los campos de acción de ALIDE y de la Banca de Desarrollo es el financiamiento del medio ambiente y el cambio climático. Así, en el año 2010, es decir, hace 11 años, ALIDE creó su Comité de Financiamiento Ambiental para proponer lineamientos de acción para optimizar la labor que la Banca de Desarrollo cumple en el fomento de proyectos orientados al desarrollo sustentable. Dicho comité lo preside el BNDES de Brasil y lo vicepreside la KfW de Alemania. A lo largo de todos estos años, ALIDE ha realizado diversas alianzas estratégicas con los organismos financieros multilaterales y agencias de cooperación bilateral para compartir experiencias en materia de evaluación de proyectos de energías verdes e instrumentos financieros de apoyo a dicho tipo de iniciativas. Entre ellas cabe resaltar la KfW de Alemania, donde se han realizado misiones de banqueros a diversas ciudades alemanas para compartir su experiencia en movilidad urbana y contribución al cuidado del medio ambiente y eficiencia energética. Con el BID, un gran socio de cooperación en este tema a través de un programa de apoyo a la banca de desarrollo para fortalecer sus capacidades en el financiamiento para la mitigación del cambio climático, en 3 componentes: estudios, talleres y asistencia técnica y financiera. Con la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, suscribimos un convenio que ha generado un plan de trabajo dirigido a fortalecer la acción de ALIDE y de su red de asociados en el financiamiento del desarrollo económico, social, solidario y ambientalmente sostenible. En específico, promover el desarrollo de las finanzas verdes en América Latina y el Caribe. Con el Banco Europeo de Inversiones, misiones de intercambio para analizar la financiación de proyectos e inversiones donde la acción del clima y la sostenibilidad ambiental es el objetivo principal. Con el International Development Finance Club, el IDFC, una red de 23 bancos de desarrollo nacionales y regionales líderes alrededor de todo el mundo.
suscribiendo una declaración de colaboración en apoyo a la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, y el Acuerdo Climático de París. Con el Institute for Climate Economics, I4CE, se suscribió un acuerdo de cooperación con el Climate Action in Financial Institutions Initiative, administrada por dicho I4CE para ampliar la contribución de la banca de desarrollo al proceso de sostenibilidad ambiental y mitigación del cambio climático. Con el Green Finance Club estamos iniciando un proyecto de readiness regional para el desarrollo de programas de actividades que ayuden a mejorar la resiliencia y combatir el cambio climático. Esto se realizará en 6 países, Argentina, Cuba, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay, con la finalidad de estimular que dichos sistemas financieros apoyen más a proyectos de naturaleza ambiental. Y con la Academia de Renovables, RENAT de Alemania, como socios estratégicos para el desarrollo en el periodo 2019-2021 del programa Green Banking de formación de capacidades en energía verde y financiamiento climático, en 5 países centroamericanos, Panamá, Colombia y Perú. Las finanzas sostenibles han adquirido una importancia creciente a nivel global. En América Latina, si bien ha habido experiencias de relevancia, son varios países con acotado o nulo desarrollo. A modo de ejemplo, la participación de emisiones de bonos verdes provenientes de los países latinoamericanos no se condice con la importancia en materia de biodiversidad ni de generación de gases de efecto invernadero de la región. Por otro lado, aún en aquellos países de la región con cierto desarrollo de las finanzas sostenibles, existe un gran número de instituciones financieras y de otros actores en el sector financiero con escaso desarrollo en la materia. Es por ello que en el presente webinario se compartirá diversas experiencias de los países de América Latina y el Caribe en finanzas sostenibles, así como el potencial de desarrollo de los bonos verdes, sociales y sostenibles, poniendo énfasis en los cambios acaecidos como consecuencia de la irrupción de la pandemia del COVID-19, en particular en nuestros países. El webinar será conducido por el economista Pablo Cortines, argentino con más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales, tanto en structuring como sell side, como en el buy side. Consultor de bancos, empresas, organismos multilaterales de crédito en finanzas sostenibles en América Latina y profesor de securitizaciones y de finanzas sostenibles en la maestría de finanzas de UCEMA, donde dirige el programa ejecutivo de bonos verdes y finanzas sostenibles. Antes de dejar con ustedes a Pablo y con la finalidad de que puedan sacarle el debido provecho a este encuentro de intercambio de experiencias, los invito a realizar sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas del Zoom, las mismas que serán respondidas por nuestro expositor una vez culminada su presentación. Quiero saludar a todos los participantes que se encuentran presentes en este webinar. En este momento somos 95 personas de 20 países de América Latina y el Caribe, y desearles el mejor de los éxitos. Pablo, puedes empezar con tu presentación. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Mi agradecimiento a LIDE por esta oportunidad para presentar este tema tan importante, sobre todo en la época post-COVID, que es el rol que pueden llegar a cumplir las finanzas sostenibles, sobre todo en un lugar como América Latina. La agenda para esta tarde, vamos a tomar en total 1 hora, es contar un poco de qué se tratan las finanzas sostenibles. Entendemos que dentro del público hay gente que está trabajando en la temática, pero también hay gente que está haciendo sus primeras armas en lo que son finanzas sostenibles. Entonces vamos a contar un poco de qué se trata este boom de bonos verdes que hay en el mundo, y después vamos a ir bajando hacia América Latina para contar cuál es la situación respecto de este y de otros bonos temáticos en nuestra región. Lo mismo con el tema de los bonos sociales, y fundamentalmente argumentando por qué razón es que los bonos sociales y además los bonos sostenibles han crecido fundamentalmente durante el año 2020 y 2021, dando lugar a una serie de instrumentos, donde algunos de los cuales se los ha llamado inclusive Corona Bonds o bonos COVID. Por otro lado, como las finanzas, ¿sí?, que normalmente suelen ser presentadas como tan frías, han tenido un nivel de resiliencia, y esto se vincula justamente
con la cantidad y el volumen de emisiones que han ido básicamente a tratar de atemperar de alguna manera los inconvenientes que ha tenido el COVID, tanto en salud como en otros aspectos sociales a todo el mundo. Y finalmente, una de las cuestiones más importantes es que si bien vamos a hacer referencia a iniciativas vinculadas con las finanzas sostenibles del mundo entero, siempre vamos a tratar de hacer o de poner el foco en qué es lo que está sucediendo en América Latina, que es nuestra región, en el entendimiento de que muchas veces lo que suele suceder es que en este tipo de eventos se hace mucha relación o se vincula mucho con lo que está pasando en los países más desarrollados en estas temáticas y quedamos un poco afuera. Entonces lo que vamos a tratar de hacer justamente es customizar la presentación a lo que es América Latina. Bueno, en este sentido, para hacer una larga historia corta, ¿no? Después de muchos fracasos diplomáticos a nivel de lo que es el tratamiento del tema ambiental a nivel internacional, en el año 2015 aparecen como mínimo dos hitos que a mí me gustaría destacar. Uno de los hitos es el acuerdo en el marco de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 169 metas específicas a nivel global y también a nivel de cada uno de los países. Déjenme decirles que esto, que probablemente parezca como, digamos, una cuestión declarativa, está muy vinculado a las finanzas, y eso es lo que me gustaría destacar en primer término. De hecho, algunas estimaciones pre-COVID decían que para poder cumplir en el mundo entero con los objetivos de desarrollo sostenible hacía falta por año volúmenes de financiación que equivalían a la suma de las 4 economías más importantes de América Latina, es decir, a las economías de Brasil, más la de México, más la de Argentina, más la de Colombia. Esto es pre-COVID y por año. Entonces, de alguna manera, uno lo que tiene que empezar a imaginarse desde una óptica macro es cómo las finanzas pueden llegar a contribuir a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y por otro lado, en el mismo año, pero en diciembre, más precisamente el 12 de diciembre del año 2015, se firma en París el famoso Acuerdo de París, cuyo objetivo es mantener el incremento del calentamiento global respecto de la era preindustrial en hasta 2 grados centígrados, tendiendo a 1,5 grados centígrados. Los posteriores estudios del panel intergubernamental del cambio climático han hecho que ese límite de 2 grados centígrados ya haya sido en 2018 bajado a 1,5 grados centígrados, y la semana pasada apareció un nuevo informe de este llamado IPCC, el panel intergubernamental, donde nos alerta de la necesidad de arribar a cambios en las matrices productivas de los distintos países para poder acceder a este punto de inflexión que haga que nos direccionemos hacia un mundo más bajo en carbono. Ahora bien, estos compromisos que hace, o estas contribuciones que hacen los distintos países del mundo, incluyendo los países de América Latina, que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, o NDC, según su sigla en inglés, son muy importantes porque tienen que renovarse cada 5 años, de hecho, casi el 50% ya lo ha hecho a esta altura, ¿sí? Fue en el 2015 la primera contribución, que cada vez tiene que ser más ambicioso, y ahora tiene que hacerse la segunda contribución. Ahora, ¿cuál es el nivel de importancia de la financiación para los países en desarrollo como los países de América Latina? Y es que esas contribuciones, esos planes para disminuir el nivel de contaminación de los distintos países, normalmente tienen dos partes. Una parte es lo que se llama la NDC incondicional, que es cuando los países dicen yo me arreglo con mis propios medios, tecnología, financiación, etcétera, para cumplir con una parte de esa disminución de los gases de efecto invernadero, pero existe otra parte que es muy importante, que es la parte condicional. Entonces, nuestros países normalmente dicen, pero además de eso, de esa disminución en la contaminación, yo podría disminuir en un X% adicional siempre y cuando reciba de los países desarrollados 3 cosas. Una es transferencia tecnológica, la segunda es
capacity building, y la tercera es justamente financiación. En consecuencia, dependemos en una medida más o menos importante, dependiendo del país, respecto de la financiación. Entonces, para eso resulta fundamental que, independientemente de que tengamos los medios y la tecnología para hacer economía, para transformarnos en economías menos contaminantes, es importante contar con esa financiación. En función de eso, es que a nivel del mundo han aparecido una serie de iniciativas del sector financiero. Nosotros, en rigor, digamos, tendríamos que hablar primero de las soluciones de lo que sería en la economía real, pero en función del tiempo que tenemos vamos a pasar directamente a una serie de iniciativas que empezaron hacia mediados de los 90, que tienen que ver con justamente hacer de las finanzas unas finanzas que sean más sostenibles, que incluyen los criterios ESG, que vamos a ver enseguida. Dentro de todas las iniciativas del sector financiero, la estrella, ¿sí?, en función de la repercusión que han tenido, son los bonos verdes, sobre los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Pero existen otras iniciativas que tienen que ver con los commodities sensibles, que tienen que ver con la banca ética, que está teniendo un desarrollo importante en América Latina, habiendo empezado en Chile, siguiendo por Argentina, Uruguay y otros países. Los principios de Ecuador, que tienen que ver con la financiación de infraestructura, básicamente project finance en mercados emergentes. También vamos a ver un par de slides sobre eso. Los índices de sostenibilidad, como ya hay en varios países de la región. El mercado de capitales, también interviniendo y tomando buenas prácticas en lo que se llaman las finanzas sostenibles. Iniciativas como el TCFD, que vienen del Financial Stability Board, que a su vez cumple órdenes del G20 que tienen que ver con el disclosure de información financiera vinculada con el cambio climático y que incluye al sector financiero en su conjunto, pero no se limita al sector financiero. El PRI, que son los principios de inversión sostenible, lanzados por Kofi Annan allá por 2005, y que tiene que ver con los compromisos que toman los grandes inversores, fundamentalmente aquellos inversores institucionales, a la hora de hacer sus inversiones, básicamente teniendo en consideración los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El NGFS es una iniciativa que nació hace casi 3 años y que en este caso nuclea a supervisores y a bancos centrales de los diversos países, porque justamente lo que vio es que existen una serie de iniciativas, que surgieron una serie de iniciativas, y esas iniciativas estaban vinculadas con las finanzas sostenibles. En consecuencia, 8 supervisores, que fueron los fundadores del NGFS, decidieron armar 4 workstreams vinculados con las finanzas sostenibles, vinculados con la inversión verde, y también con lo que es el riesgo ambiental y social, que en definitiva en lo que sería en el ámbito de los bancos termina redundando en tener un SARAS, ¿no? Un SARAS es un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Es importante destacar que de la región el único banco fundador fue el Banco de México, y que posteriormente se fueron sumando otra serie de bancos de la región, incluyendo el Banco de Costa Rica, el Banco del Paraguay, el Banco de Chile, estamos hablando de los bancos centrales, de Brasil, de Perú, y probablemente me esté olvidando alguno. Y otro de los temas importantes es el rol del sector seguros. El rol del sector seguros ha implicado que UNEP-FI, la iniciativa de las Naciones Unidas vinculada con la iniciativa financiera de ONU Ambiente, haya lanzado hace unos años lo que es el PSI, que son los principios de los seguros sostenibles, y que es otra iniciativa que tiene una serie de principios, en este caso 4, que orientan a tener en cuenta los riesgos ambientales, los riesgos sociales, y en este sentido, la semana pasada, el IPCC lo que hizo fue lanzar una serie de advertencias, e inclusive se mencionó que en el primer semestre del año las pérdidas en el sector seguros como consecuencia de los desastres naturales habían alcanzado $40.000 millones en el mundo. Bien, este es un pantallazo muy rápido respecto de muchas iniciativas. ¿Qué implica finanzas sostenibles? Bueno, básicamente las finanzas tradicionales, incorporar criterios ambientales,
como los que ven ahí, criterios sociales y criterios de gobierno corporativo o de gobernanza, ¿sí? Esto implica, a su vez, unas necesidades de capacitación, tanto en los inversores, como en los bancos, como en las consultoras, como en las compañías de seguros, como en los supervisores, y eso es un poco uno de los faltantes que uno ve cuando analiza la situación de América Latina en términos de finanzas sostenibles, y eventos como este que está armando en este momento ALIDE tienden justamente a cubrir ese gap. Si hablamos de bonos temáticos en general, hay 4 instancias. Esto proviene básicamente de lo que es ICMA, que es la International Capital Markets Association, que tiene base en Londres y que ha dictado una serie de lineamientos respecto de distintos bonos, habiendo empezado por bono verde. Entonces, ¿qué es un bono temático? Un bono temático es un instrumento de renta fija, es deuda, es decir, no es equity, que puede emitir un Estado soberano, una provincia, un Estado provincial, un municipio o un condado. Puede emitirlo un organismo multilateral de crédito, como la CAF, el BID, el Banco Mundial, el IFC, etcétera, etcétera. Pueden emitirlo entidades financieras, entiendo que la mayoría de los presentes pertenecen a entidades financieras, y pueden emitirlo compañías, empresas privadas. Ahora bien, para que un bono sea temático, primero tengo que decir, bueno, ¿a qué va a ir destinados los fondos que voy a recaudar a través de esta emisión? Vamos a suponer que sea para la implementación o el lanzamiento de un parque eólico en un lugar determinado. Bueno, en ese caso, debido al destino de los fondos, sería, ¿sí?, un bono verde. Es decir, el destino de esos fondos es lo que a mí me va a determinar si el bono es un bono verde, si es un bono social, si es un bono sostenible, que sería un mix entre verde y social, y después hay otras modalidades más, porque cada vez se va especificando más en función de los distintos destinos. Otro tema que es importante para definir un bono temático es la elegibilidad de los proyectos. Es decir, cuáles son los tipos de proyectos en caso de que sean más, y esto es muy aplicable, por ejemplo, para un bono verde que emita un banco. ¿Cuáles son los proyectos que van a entrar, en este caso, supongamos, como bono verde? Entonces podría ser eficiencia energética o eficiencia energética más energía renovable, o eso más el tratamiento de efluentes o el tratamiento de residuos sólidos urbanos. También podría ser transporte verde, ¿sí? También podría ser construcciones verdes, etcétera, etcétera. Y también el tamaño puede ser para pymes, para grandes empresas, etcétera. Eso tiene que ver con la elegibilidad de los proyectos. Cómo se administran los fondos es fundamental, debido a que estos fondos, nos estamos diciendo a los inversores que van a ser utilizados para lo que se dice en el punto 1 y en el punto 2. En consecuencia, tiene que haber una transparencia total en términos de cómo se administran esos fondos, y finalmente la parte de los reportes, sobre todo porque el inversor quiere saber que realmente sea verde, que ha cumplido con los criterios de ICMA que mencionaba anteriormente, o a través de CBI, que es Climate Bonds Initiative, que son como los 2 estándares más conocidos a nivel internacional. Entonces, en ese caso suele aparecer, ¿no?, una pregunta que trata de evitar el greenwashing, si es un bono verde, o el social washing, si es un bono social, o el gender washing cuando se trata de cuestiones de género. Entonces, ¿cuán verde en este caso serían los bonos verdes? Es lo que queremos saber. Para eso es tan importante la transparencia y los reportes respecto a la utilización de los fondos y de los impactos que hayan tenido. Bien, el primer bono verde se emitió allá por el año 2007, lo emitió el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, y desde entonces Europa ha sido como el número 1 en términos de los avances. Ahora están trabajando, ya han lanzado una parte de lo que es la taxonomía, y finalmente, hacia diciembre del 2020, si uno acumula el total de bonos verdes emitidos en todo el mundo, se llegó a 1 trillion en moneda estadounidense. Si hacemos una lupa un poco más cerca, midiéndolos en billions en Estados Unidos, lo que vemos es que entre el 2015, año en que se firmó el Acuerdo de París, y el 2020, el total de bonos verdes emitidos en todo el mundo se triplicó, y si tomamos el año 2012, se multiplicó por 100.
De modo tal que solamente en el año 2020 se emitieron unos 270.000 millones de dólares en todo el mundo. Si uno baja esto a América Latina tiene una participación de aproximadamente el 2% en el total de bonos verdes, que es relativamente baja si uno lo compara, con el potencial de los proyectos, con la biodiversidad, ya que tenemos varios de los países más biodiversos del mundo, ¿sí? Y con la potencialidad de muchos sectores que van más allá de las energías renovables y que incluyen muchas veces sectores del transporte, sectores vinculados con la agricultura, la ganadería y muchos otros. En este sentido, Brasil fue uno de los pioneros en esto, no solamente por la cantidad de bonos verdes emitidos, y ustedes lo que están viendo es hasta el año 2019 cuánto emitió cada uno de los países, en 2020 se sumaron otros, pero sí es importante también mencionar que Chile, a través de emisiones de grandes volúmenes de bonos verdes soberanos, es decir, el Estado de Chile emitió, en algún momento del 2020 inclusive superó a Brasil en cantidad de bonos, ¿sí? Y acá tienen el resto de los distintos, por ejemplo, Ecuador se sumó en el año 2000, entre el año 2019 y el 2020 como otro emisor, ¿sí? En este caso de un bono privado, de un banco. Cuando uno evalúa el destino de esos bonos verdes, en América Latina tenemos un 44% que está vinculado con básicamente energía renovable y eficiencia energética. Esto se compara con aproximadamente un 30%, específicamente un 31% del total de los bonos verdes emitidos en todo el mundo. Con lo cual hay una mayor concentración en lo que es energías renovables. El 20% está muy concentrado, el 20% de transporte está muy concentrado en Chile, esos bonos verdes que emitieron por más de un poco menos de 10.000 millones de dólares en total. Chile estuvieron vinculados con lo que es trenes y con lo que es el metro de Santiago, y el uso de la tierra está muy vinculado a lo que es pulp and paper, básicamente en Brasil. Entonces, esto es un poco un pantallazo del destino de los fondos en nuestra región. Ahora, la banca de desarrollo, en particular en nuestra región, ha tenido un rol muy importante, y acá les estoy mostrando algunos de los casos en Argentina, México, Brasil, Colombia, Costa Rica, y también a nivel supranacional con el rol que ha tenido el Banco Centroamericano de la Integración Económica. Entonces, después podemos volver sobre este tema, pero fundamentalmente las entidades a nivel multilateral, bilateral y la banca de desarrollo local ha sido muy importante como catalizadores de este tipo de instrumentos en nuestra región. Otra de las iniciativas es el PRI, que son los principios de inversión responsable. ¿Quiénes están acá? Asset owners, asset managers y también proveedores de servicios, que muchas veces son de información. Fíjense ustedes que nació en el 2006, y a esta altura ya tiene más de 3.000 signatarios, ¿sí? Representando volúmenes bajo administración de alrededor de 100 trillones. ¿Sí? En consecuencia, lo que vemos en este caso, ¿sí? Disculpa por eso, es las iniciativas en América Latina. Esas iniciativas en América Latina básicamente han tenido en diversos países como Brasil el principal hacedor de políticas vinculadas con las finanzas sostenibles. Brasil ya en el año 1995 había tenido su primer protocolo verde, que fue conformado por los bancos estatales. Otras iniciativas se han ido desarrollando, yo estoy poniendo acá iniciativas hasta el año 2018, para contarles qué es lo que sucedió después. Pero, por ejemplo, el protocolo verde, que ya se ha renovado por 5 años más, es uno de los protocolos donde han intervenido una serie de instituciones bancarias de Colombia, instituciones multilaterales, y como firmante también aparece el gobierno. El caso de México es otro de los principales casos, el caso de Paraguay, que es la Mesa de Finanzas Sostenibles, un caso que conozco bastante de cerca porque hemos intercambiado mucho con la gente de la Mesa de Finanzas Sostenibles, que tiene inclusive distintos tipos de miembros, están los full members, dependiendo de si tienen un SARAS o no, y después aparecen otras iniciativas, algunas vinculadas con iniciativas 100%
voluntarias, lo que se llama self-regulation, a través del rol muy importante que han cumplido muchas de las asociaciones de bancos. Ahora bien, ¿qué pasó en 2019 y en 2020? Bueno, en 2019 le tocó el caso de Argentina, en el cual me tocó participar de cerca a partir del lanzamiento del protocolo de finanzas sostenibles. Chile también tuvo su propia iniciativa, y la última iniciativa es de Bolivia, que fue lanzada en el año 2020. Lo que vemos entonces es que muchos de los países de la región ya cuentan con estas iniciativas. Ahora bien, iniciativas voluntarias, pero lo que está sucediendo también es que el supervisor está avanzando, por ejemplo, en los casos de Brasil, en el caso de Paraguay, el caso de Chile y el caso de Perú, por mencionar algunos, imponiendo de alguna manera la presentación de reportes sociales y ambientales, y esto es algo que va increyendo, y esto también es algo muy importante a considerar a la hora de ver qué es lo que van a hacer o cuál es la postura que van a tomar los bancos en cuanto al riesgo ambiental, el riesgo social, no solamente desde el punto de vista de los bonos como oportunidad de fondeo, sino también respecto de lo otro. Entonces, esta tendencia que notamos en nuestra región es una tendencia que ha llegado para quedarse, y en ese sentido me parece muy importante tener en cuenta cuál va a ser el rol de los distintos supervisores, habida cuenta de esta iniciativa que ya he mencionado, que es la iniciativa del NGFS a nivel global. Hablamos bastante de bonos verdes, ahora aparecieron los bonos sociales ya por el año 2018. Justamente ICMA, que es esta Asociación Internacional de Mercado de Capitales que les comenté anteriormente, lanzó unos guidelines referidos a los bonos verdes, a los bonos sociales también anteriormente, y oh casualidad que justamente en el año 2020 los reformuló, justamente el año en el cual aparece el coronavirus. Algunos ejemplos de cuáles son los temas o los destinos a los cuales pueden ser orientados los bonos sociales son estos que les estoy mostrando: vivienda básica, infraestructura asequible, poblaciones marginales, el tema de pymes. Entonces ahora podemos decir, bueno, ¿cómo puede impactar o cómo ha impactado ya el COVID en esto? Y puede haber bonos sociales que puedan contribuir a paliar la situación en la cual han quedado las pymes, los migrantes, temas de educación, servicios como la salud, por eso que lo mencioné, la existencia a nivel internacional de algunos corona bonds, tema del desempleo, etcétera, etcétera. Otro de los temas, y por supuesto desastres naturales, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cuál es la situación que les comenté al inicio, con un primer semestre del año 2021 con una gran cantidad y un gran volumen de daños en términos de desastres naturales en diversas latitudes. Ya no solamente es la Amazonía, como fue el anteaño pasado, o algo que ya es tradicional, el norte de California, sino que se le han sumado algunas otras locaciones, como pueden ser Grecia y otras que son de público conocimiento. En ese sentido, por un lado, cuando uno habla de finanzas sostenibles, si yo tengo el sombrero de gerente de riesgo, voy a mirar el riesgo ambiental y el riesgo social, ¿no? Y eso es en lo que se focaliza mucho a través de una serie de entidades financieras que en la región están empezando a implementar SARAs. Pero también es importante ver la parte de oportunidades de negocio. No solamente es algo que tendríamos que hacerlo porque en algún momento el supervisor va a aparecer, sino también porque ese riesgo es un riesgo que pueden hacer como un riesgo ambiental y o social, y efectivamente transformarse en un riesgo financiero que implique un mayor nivel de provisionamiento del banco, directamente una pérdida. Entonces, el riesgo de no hacer nada es posibles multas del regulador, pero también posibles pérdidas de la misma entidad financiera, dado que estamos poniendo el foco en las entidades financieras. Entonces, lo que nosotros decimos es, tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para atender esas oportunidades de negocios y también estar preparados para cubrir esos riesgos que no son solamente riesgos ambientales, sino que, como muchas entidades ya lo han visto, se han transformado en riesgos
financieros y en riesgos económicos. Entonces, para eso hay soluciones que nos brinda la tecnología, y el caso tal vez más fácil de comentarlo rápidamente es el caso de las energías renovables. Entonces, en este gráfico ustedes lo que están viendo es básicamente cómo han disminuido el costo de producción de distintas energías alternativas entre el 2010 y el 2018, y cómo ya se ubican en el rango de las energías tradicionales. Esto lo que implica, ¿sí?, es, por un lado, que este tipo de energías son competitivas. Esto implica que hay un negocio detrás de esto, y esto implica que la financiación es una oportunidad para las entidades financieras. Esto que estoy haciendo en este caso creo que es el más claro, y probablemente el que todos tenemos mayor nivel de conocimiento, pero esto también tendría que ir trasladándose a otros sectores y subsectores de las distintas economías. Bien, hablé también un poco de qué es lo que pasó con el COVID. Yo decía que, bueno, uno proviene del sector de las finanzas y muchas veces dice, bueno, esto es solamente hacer dinero, ver cuál es la tasa de interés, y yo creo que la irrupción en 2020 del COVID-19 de alguna manera mostró resiliencia en términos de las finanzas y en particular de las finanzas sostenibles. Entonces, para eso, si yo sumo para el año 2018 el total de bonos verdes, el total de bonos sociales, el total de bonos sostenibles, insisto, tratándose los bonos sostenibles de un mix entre destinos sociales y destinos verdes, vemos que el 83% estaba muy concentrado en lo que es bonos verdes. Cuando uno pasa al año siguiente, ese 83% de concentración en bonos verdes baja a un 74%, importante crecimiento sobre todo de los bonos sostenibles, pero cuando uno llega al año 2020, esto cambia. En este caso no tengo el gráfico por trimestre, pero al final del día la figura del gráfico de torta del 2020 muestra que prácticamente los bonos verdes emitidos en 2020 fueron menos de la mitad de los bonos emitidos en el año 2018. ¿Y esto por qué? Bueno, porque este tipo de finanzas pusieron el foco en los temas sostenibles y en los temas sociales como consecuencia de la pandemia que aqueja a la humanidad. Si uno se concentra en el año 2020, lo que ven ahí es por tipo de bono temático, verde, social y sostenible, la cantidad de emisores que hubo solamente en 2020, la cantidad de instrumentos, y si yo sumara verdes, sociales más sostenibles, estoy arriba de 2.800 instrumentos, bonos, el tamaño promedio en millones de dólares, y la cantidad de países que tuvo emisores de diverso tipo, ¿sí?, como los que ya mencionamos al inicio, de este tipo de instrumentos. Entonces, esto nos está demostrando cómo se ha corrido de alguna manera el interés de los inversores, el interés de los emisores que salen a cubrir cuestiones que anteriormente normalmente no se cubrían, como los temas sociales, los temas de salud, la reconstrucción post-COVID para aquellos que ya empezaron a pasar la pandemia, etcétera, etcétera. Ahora bien, si vamos un poco más al detalle, y uno dice, bueno, dentro de este desarrollo de las finanzas sostenibles, ¿cuál es el rol o dónde hay un negocio en los distintos actores? Entonces uno podría decir, bueno, por el lado de los bancos hay como mínimo 3 roles. Un rol es que puede emitir un bono verde. Otro rol es que ese mismo banco puede implementar un SARAS. Implementar el SARAS, a su vez, le va a permitir que cuando aparezcan inversores, incluyendo los multilaterales, le digan, bueno, ¿usted tiene un SARAS implementado? ¿Cómo administra, mitiga y monitorea los riesgos ambientales y sociales? Y eso va a ser un plus a la hora de decir, bueno, yo voy a fondear a esta entidad financiera. Ahora, ese mismo banco también podría ser o podría ejercer el rol de banca de inversión, instando a sus propios clientes, ¿sí?, a que emitan
instrumentos como los que venimos hablando para su propio fondeo. Si hablamos del sector privado en general, bueno, esto tiene que ver con el sector corporativo de emisores de estos instrumentos. Hay muchas empresas donde probablemente, insisto, dado el sesgo en América Latina hacia energías renovables, podríamos hablar de muchas de muchas compañías de energía, como se llaman ahora, que emiten bonos para poder fondear parques eólicos, parques solares, etcétera, etcétera. El sector público también, mencionamos el caso de Chile. Chile emitió el primer bono soberano verde de toda América, pero también puede emitir provincias, como fue el caso de La Rioja y la provincia de Jujuy en en Argentina, ambos para energía renovable, y también pueden emitir municipios o condados. Entonces, la diferencia de esto es justamente ese destino de los fondos, y esto siempre me recuerda a mi época de trabajar de banquero de inversión, cuando hacíamos emisiones para entes subnacionales, y la verdad es que en el 90% de los casos esos fondos iban para reestructurar deuda o para pagar gastos corrientes. Y en este caso, en función de las características que vimos anteriormente, van destinados específicamente a obras que van a generar, por ejemplo, energía renovable y que están perfectamente individualizadas. El rol de los reguladores, sean los bancos centrales con algunas normativas que se están emitiendo, sea el mercado de capitales como las comisiones nacionales de valores, o según el nombre que tengan en cada uno de los países, a través, normalmente, de la publicación de lineamientos, es decir, son guidelines para la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles, que no solamente marcan un poco la cancha, ¿sí?, sino que además son muy eficaces a la hora de divulgar la existencia de estos nuevos instrumentos, y además han surgido fondos para bonos verdes, fondos para bienes sociales, etcétera, etcétera. El rol de los inversores institucionales, sea grandes bancos, fondos de pensión, compañías de seguros, etcétera, etcétera, es fundamental porque ellos son los que están del lado de los inversores. Aquellos que están diciendo, yo para invertir en un instrumento de este tipo estoy requiriendo una second opinion, que es un tercero que da una opinión respecto de si el bono que van a comprar está dentro del marco de ICMA o de CBI, también seguramente respecto del impacto efectivo que van a tener. Entonces los inversores institucionales, muchos de los cuales forman parte de lo que dijimos que es el PRI, son fundamentales a la hora de marcar cuál es la tendencia de los distintos mercados. El sector seguros en particular, no solamente porque se ve afectado por lo que se llama el riesgo físico, básicamente son los desastres naturales, sino también por lo que se llama riesgo de transición, ¿no?, que tienen que ver con regulaciones, con modas, etcétera, etcétera, y en esto mucho tiene que ver también lo que es el mercado real en cuanto al comercio internacional, tema que está muy relacionado porque por razones de tiempo no vamos a ingresar. Y por supuesto todo tipo de fondos. Para ir concluyendo, tenemos tendencias en términos de lo que es la economía real y también de las finanzas, y este rápido repaso que hemos hecho de cómo las finanzas sostenibles han avanzado en el mundo y qué es lo que está pasando en América Latina son una muestra de ellos. Entonces, está muy bien con la emisión de bonos verdes, con esos incrementos que ha tenido a nivel internacional, pero, número uno, el total de bonos verdes emitidos en el mundo representa entre el 4 y el 5% del total de bonos. ¿Es suficiente o no? Claramente no es suficiente. Dos, es importante qué es lo que está pasando en América Latina. Entonces, solamente tenemos el 2%, bueno, quiere decir que tenemos un gran camino para recorrer de la mano de muchos bancos pioneros que ya han estado trabajando en esta temática, bancos y también de empresas, sobre todo con las potencialidades que mencionábamos anteriormente. Estas necesidades de fondeo, más los problemas adicionales ocasionados por el COVID, en mayor o en menor medida según la región y el país, van a hacer que ese gap sea cada vez más grande.
Y a partir de ahí es que lo que se llama blended finance, que es conseguir distintos tipos de inversores y que tomen distintos tipos de riesgos a distintos plazos en un producto financiero, complejo por cierto, pueda llegar a ser una de las llaves, porque da a su vez mucho lugar para la creatividad y para la customización, es como armar trajes a medida según el país y el proyecto. Entonces yo creo que la blended finance es una de las oportunidades que tenemos en la región. Claramente las NDCs, estas contribuciones en el marco del Acuerdo de París, nos dan, valga la redundancia, un marco a cada uno de los países para cumplir con esas contribuciones, y muchas veces, en algunos casos ya está incluido el tema de finanzas sostenibles, como es el caso de Argentina, dentro de la NDC, dentro de las acciones que se van a llevar adelante. Claramente, el acceso a ciertos mercados del exterior va a estar cada vez más restringido, e independientemente de que se trate de barreras pararancelarias o no, es importante que los cambios transformacionales que tengan que hacer las empresas de nuestra región para acceder a mercados externos, sobre todo aquellos que son más exigentes, se puedan hacer vía financiación, lo cual aceleraría esos cambios para cumplir con la trazabilidad, con las medidas de origen, con las certificaciones, a efectos de poder seguir exportando. Y este es otro punto importante de contacto entre lo que es la economía real y las finanzas. El rol de la banca de desarrollo ha sido clave a nivel internacional, pero se nota incluso más a nivel regional en América Latina. Dijimos que el Banco Europeo de Inversiones fue el primer emisor de un bono de este tipo. Bueno, los roles que han tenido la banca de desarrollo internacional, los organismos bilaterales, los multilaterales, las bancas locales, ha sido muy importante como catalizadores, como mostrando el camino que muchas veces después han seguido los corporativos, ¿no? El sector privado. Y por supuesto, como decíamos antes, para la reconstrucción del COVID o el post-COVID tenemos dos caminos: o hacemos business as usual, BAU, o hacemos una reconstrucción verde. Para hacer una reconstrucción verde es muy importante el rol que van a tener las finanzas sostenibles, y en este sentido es muy claro, volviendo al tema anterior, que los organismos multilaterales de crédito tienen compromisos crecientes de originar préstamos donde cada vez mayor sea el porcentaje del préstamo que cumpla con estos criterios ASG. De vuelta, si queremos acceder a ese fondeo, es importante que cumplamos con estos requisitos que estamos viendo. Y para ir terminando y tratar de hacer un zoom in y zoom out, tenemos el tema del COVID, ¿no? Y todos estamos viendo si nos lavamos las manos o no nos lavamos las manos, y de repente tenemos otro tema que aparece, que es la recesión, ¿no? Que en América Latina fue alrededor del 7%, con algunos picos como Argentina, Perú, cercanos al 10%. Ahora, detrás de esto aparece algo más y que tal vez no vemos, que es justamente el cambio climático, ¿no? Este cambio climático requiere que todos pongamos algo, y mi entendimiento es que el sector financiero puede cumplir un rol fundamental como acelerador de estos cambios transformacionales, sobre todo teniendo en cuenta este gap que dijimos que se ha agigantado en los últimos 2 años como consecuencia de la pandemia. Yo con esto terminaría la presentación. Vuelvo a Jorge entonces para responder preguntas que pudieran haber. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a Pablo por toda su presentación, por este overview de las distintas iniciativas en el sector finanzas, en lo que tiene que ver con las finanzas sostenibles, particularmente en nuestra región, la diferenciación de los distintos bonos, el papel que deben cumplir los organismos financieros de desarrollo, no solamente los multilaterales, sino nuestros propios bancos de desarrollo, en difundir todo esto para poder hacer frente a estas 3 olas que nos ha presentado Pablo, ¿no? Yo les quería, antes de pasar a las preguntas, que hay varias que se han formulado a través de la opción, ¿no? Que
quería comentarles que todos estos temas Alide los va a tocar de una forma bien específica y con mucho profesionalismo a través de un programa de finanzas sostenibles que estamos desarrollando en el campus virtual de Alide desde el 8 de septiembre al 13 de octubre, donde Pablo va a compartir conjuntamente con otros invitados para el desarrollo de este curso y poder tener una presentación, destacar sobre todo el rol de la banca de desarrollo ha cumplido en el pasado para fomentar las finanzas sostenibles en América Latina, identificando el foco actual en la materia, que puede identificar cómo las finanzas sostenibles pueden afectar las diversas áreas del sector financiero en un sentido amplio. Se utilizarán casos reales para ejemplificar la relevancia de las finanzas sostenibles en el nuevo escenario internacional, incluyendo la irrupción del COVID, y se podrán identificar todos los tipos de riesgos ESG. Bien, no sé, Pablo, si quieres puntualizar algunos aspectos en relación al programa, brevemente para pasar a la sesión de preguntas, que hay varias que te han formulado. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, el programa va a estar orientado también en línea con lo que ha sido este webinar, lo hemos intentado hacer en América Latina. La característica principal es que va a ser a través de casos prácticos que vamos a tomar de nuestra región y vamos a indagar, ¿sí?, también con invitados de diversas organizaciones que son practitioners que tienen vasta experiencia en nuestra región. Y la idea es un poco, a diferencia de varios otros webinars o programas, un poco el pedido de Alide ha sido focalizar en nuestra región, hablando de las posibilidades de nuestra región y de qué es lo que hace falta para que esto se pueda desarrollar más en América Latina, focalizando en algunos casos que han sido pioneros, como algunos que ya he mencionado, pero también hablando de otras cuestiones, ¿no es cierto? Como por ejemplo, hablar un poco más de lo que es un SARA, cuáles son los requisitos, qué es una lista de exclusión, el rol que está teniendo los supervisores, el rol de las microfinanzas, inclusive, que no hemos hablado por unas razones de tiempo, el sector seguros, y cuál va a ser o cuál puede ser el camino crítico que tenga que desarrollar una entidad financiera para poder emitir un bono temático, sea un bono verde, sea un bono social, un bono sostenible, un bono azul, como es para los temas de marinas, o un bono naranja, como un bono que emitió Bancoldex de Colombia relacionado con temas del conocimiento y la creatividad. Muy bien, muchísimas gracias por este overview de nuestro evento. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos han hecho llegar nuestros invitados. Vamos a ir en orden, ¿no? Amílcar Sandoval, de Venezuela, pregunta: ¿no cree usted que el cambio climático obliga a los bancos y el sector financiero en general a establecer el concepto de finanzas sostenibles como un eje transversal en las actividades y operaciones del sector? 100% de acuerdo, Amílcar, con eso. El tema es el siguiente, ¿no? ¿Cómo hacemos? Es decir, cuando uno da charlas con bancos de la región, en general aquellos que aún no se han iniciado el tema nos dicen, bueno, la verdad es que sí, estamos muy de acuerdo, decime cómo lo hago, ¿no? Y el primer consejo que uno daría para una entidad financiera que no está en el tema es hacerlo de manera progresiva. Ahora, en un mediano plazo tiene que tener esa transversalidad que se habla, porque en realidad todo tiene que ver con lo mismo. Ejemplo, a nosotros nos dicen, decime cómo lo hago y capacitame a la gente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, por ejemplo, otro gap que es el gap en la capacitación y el entrenamiento en temas de riesgos ambientales y sociales y este tipo de productos. En consecuencia, la parte de recursos humanos o de capacitación de una entidad financiera tiene que estar involucrada. Tiene que estar involucrada la parte de finanzas para conseguir el fondeo y para ver cuáles son las características que demanda el mercado y que demandan esos inversores institucionales que hablábamos anteriormente.
El área de riesgo tiene que saber que existen riesgos ambientales y sociales, y en consecuencia que además de analizar los estados contables y todo lo que ya sabemos, también hay que tener una serie de preguntas y de requisitos exigiendo si va a haber un estudio de impacto ambiental o no, o teniendo en cuenta cuál es la lista de exclusión que va a tomar la entidad financiera. El área de planeamiento también va a estar involucrado para ver cómo se va a posicionar de aquí a los próximos 5 años, y así con cada parte o con cada sección o área de las entidades financieras tienen que estar involucradas. Y además, me permitiría decir también que tenemos que acostumbrarnos, también el sector financiero, a que sean o a que existan equipos multidisciplinarios. Yo creo que hace 3 años o 5 años a nadie se le hubiera ocurrido que alguien de ciencias ambientales o un ingeniero ambiental esté trabajando hoy en un banco paraguayo evaluando el riesgo ambiental de ciertos productos. Entonces me parece que esta transversalidad se tiene que dar. Es importante que sea paulatino y a través de un plan bien evaluado. Bien, gracias, Pablo. Juan Carlos Álvarez, de Bancomext de México, pregunta, ¿hay evidencia estadística y o financiera que la emisión de bonos en formato ESG tiene un beneficio en la tasa de emisión contra un bono tradicional? Sobre todo si se considera que también se incurre en mayores gastos. Si hay evidencia, ¿puedes citar la fuente? Bueno, excelente pregunta. Esta pregunta es un clásico. Y yo en este sentido quiero ser muy cuidadoso. Es muy difícil la comparación porque uno tendría que emitir un bono común, es decir, un bono plain vanilla al mismo plazo, con las mismas características en cuanto a términos y condiciones, y al mismo tiempo emitir del mismo banco, de la misma empresa, un bono que sea con idénticas características, salvo que sea verde, cosa que ha ocurrido en muy pocas ocasiones. Ahora bien, es importante lo que se menciona respecto de los costos adicionales. ¿Cuáles son los costos adicionales? El costo adicional es, por ejemplo, un revisor externo, un reviewer que diga, sí, realmente esta emisión se encuadra dentro de lo que serían los lineamientos de bonos verdes de ICMA, por ejemplo. Bueno, eso es un costo adicional y eso implica, de alguna manera, un sesgo hacia emisiones más grandes. ¿Para qué? Para que el all-in cost de la transacción, dado ese costo fijo adicional, no vaya a incurrir demasiado en el costo total de esa transacción, sumándole la tasa de interés y el resto de los costos. Dicho esto, también es importante considerar que en la mayoría de las veces, este tipo de emisiones, dado que los inversores están muy ávidos por comprar estas emisiones verdes, sociales, sostenibles, muchas veces tienen importantes niveles de sobresuscripción. La demanda supera holgadamente a la oferta de bonos y eso muchas veces hace que caiga algunos basis points el costo de financiamiento. Recuerdo el caso del BNDES de Brasil de 2017, que se emitieron $1.000 millones y el bid to cover fue de $5.000 millones de dólares. Ese es uno de los casos. Sí. Bien, gracias. Raimundo Ciancaglini, de Argentina, pregunta, ¿qué estructuras están creando las entidades para la gestión de riesgos? ¿Están terciarizando la función o la asumen propia? A ver, una cosa es que se le dé a un tercero, a una consultora, el desarrollo y la implementación de un SARAS, eso puede ser. Lo segundo es que lo desarrolle in-house con el asesoramiento de alguna consultora. Acá el problema es si la consultora trae algún enlatado, ¿sí? Cosa que no se recomienda porque normalmente tiene que ser customizado, con lo cual yo lo que estoy viendo es que lo están desarrollando con ayuda de consultoras. A esta altura existe alguna información respecto de algunos SARAS genéricos, ¿sí? Pero lo más importante desde mi punto de vista es capacitar el personal, probablemente de la mano
de alguna consultora que ya lo haya hecho en otros bancos, pero esto tiene que ser customizado. Esto no sirve si es un producto enlatado que le sirve a un banco que solamente atiende a empleados públicos en la Argentina comparado con un banco corporativo en El Salvador. Creo que esto tiene que ser customizado y eso es muy importante. Bien, gracias. Carlos Bravo, de Alide, ¿cuáles son los gobiernos que realmente lideran e impulsan las iniciativas verdes a nivel mundial? ¿Y cuál es la participación de Estados Unidos hoy con el gobierno de Biden? Bien, bueno, respecto de la segunda, claramente, de la segunda parte, claramente el gobierno de Biden no solamente reingresó en el Acuerdo de París, sino que dentro de los primeros 90 días tuvieron un vuelco muy importante, dando vuelta justamente muchas de las medidas anti-Acuerdo de París que había publicado Trump. De hecho, en abril de este año hay una declaración pública de la Casa Blanca donde dice de alguna manera que Estados Unidos está de regreso en lo que es la política mundial climática y es muy claro respecto de eliminar todo lo que tenga que ver con fuentes fósiles, en particular carbón, y menciona cuál va a ser el fondeo para el mundo en desarrollo en su conjunto desde el punto de vista de Estados Unidos. Con lo cual, el mensaje es claro respecto de la política. Si uno baja más a detalle, los fondos que ellos prometen serían insuficientes, sobre todo si estamos pensando en cumplir un compromiso del conjunto de los países desarrollados de 100.000 millones de dólares por año, cosa que nunca se cumplió. Y respecto de los gobiernos que más impulsan esto, yo diría que algunos casos emblemáticos son los gobiernos de Francia, países escandinavos en general, Alemania y el Reino Unido entre los más, entre los más activos en la temática. Bien, muchas gracias. Célico Escobar, de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, pregunta, desde su punto de vista, ¿qué se necesita para que los países latinoamericanos que aún no están trabajando con finanzas verdes lo hagan? Hizo un comentario, excelente presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que justamente uno de los principales temas es la falta de conocimiento respecto de la temática. Muchas veces este tipo de eventos y lo que sería programas de capacitación son muy importantes para diseminar esto. Si bien existen una cantidad no menor de bancos de la región y de empresas que están participando en las finanzas sostenibles, la verdad es que cuando uno lo suma por cantidad de emisores, son muy pocos. Yo hablé de los principios de Ecuador y solamente los bancos adheridos, por ejemplo, a esa temática, representan aproximadamente un 10% de América Latina. Si uno saca a Brasil, que es el gran adelantado en esta temática, el resto de los países que tienen gran participación se concentran en México, Colombia y Chile, entre las mayores, si bien existen mucha actividad y mucha capacitación del lado del resto de los países. Yo creo que las posibilidades de capacitación en la materia y las posibilidades sobre todo de decir nosotros tenemos proyectos que tenemos que transformar en proyectos bancables. Proyectos en la región hay muchísimos. Lo que tenemos que hacer es transformarlos en proyectos bancables y leer qué es lo que están solicitando los inversores. El inversor normalmente es el que dice yo necesito que el producto sea de tal o de cual manera. Entonces, hacer cumplir con esos 4 pasos que mencioné, tener un revisor externo, hacer una medición del impacto, tener una buena descripción de los proyectos y comprometerse regularmente a hacer el reporte son los pasos principales para que nuestros países puedan adelantar más en términos de finanzas sostenibles. Bien, muchas gracias. Javier García Guayo, del FIRA Banco de México, pregunta,
Para los bonos de género, ¿hay algún organismo internacional de certificación tipo CBI que pudieran certificar los proyectos financiados? Bien, muy buena pregunta. Los bonos de género, el primero de los cuales tuvo el apoyo de BidInvest en nuestra región, es un tipo de bono temático que está básicamente focalizado en el tema de género. En estos casos, básicamente lo que se busca es que sean muchas veces pymes o empresas lideradas por mujeres. Esto lo que lleva, y ahora voy a la pregunta, a la necesidad de decir, bueno, ¿qué quiere decir un bono de género? ¿Quiere decir que el CEO o que el propietario mayor de la compañía sea una mujer? ¿Quiere decir que tenga que haber como mínimo una mujer en el directorio o que tengan que tener la misma cantidad de hombres y mujeres en el directorio? Bueno, este tipo de definiciones que nos llevan a lo que sería la taxonomía en materia de género, es algo que tiene que ser definido y que está siendo definido en distintos ámbitos. Una vez que esto sea definido, es importante que surjan estos organismos que puedan llegar a decir, sí, realmente con estas condiciones se cumplen. Lo que yo estoy viendo es que estamos en una etapa previa donde se está definiendo e inclusive algunos organismos multilaterales de crédito ya tienen algunas definiciones. Dado que esto es work in progress en general y sobre todo en materia de género, yo creo que tenemos que recorrer todavía un camino para que esto pueda ser estandarizado y para que a partir de ahí se pueda tener una definición que la mayoría de los actores del circuito digan sí, esto realmente es un bono de género. Bien, gracias, Pablo. Tenemos acá una pregunta de un espectador anónimo, ¿no? ¿Hay incentivos, llamemos premios, en tasas de interés o menores aportes de capital según regulaciones como Basilea para las empresas y o bancos que certifican el uso de acciones de sostenibilidad verde en sus finanzas u operaciones? Cite algunos ejemplos. Bien, excelente pregunta, porque esto de alguna manera me hace volver a la parte de lo que sería la regulación. En términos generales, este es un tema que se está analizando a nivel internacional. Para algunos que quieran leer está el tema de el cisne verde también, que justamente el BIS lanzó hace unos pocos meses. Yo creo que esto es parte de algo que se va a venir, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque si todos estamos convencidos de que un riesgo ambiental o social se puede transformar en un riesgo económico, si yo tengo un SARAS implementado, lo lógico sería que ese SARAS, si es efectivo, haga que yo tenga que tener un menor nivel de provisionamiento sobre determinados préstamos en los cuales yo haya desarrollado e implementado el SARAS. También en términos de requisitos de capital. Entonces yo creo que esto es algo que se viene hablando a nivel internacional y me consta en términos del BIS en los últimos años, todavía no está implementado. Lo que sí hay, que no es exactamente lo mismo, pero está orientado en eso, es que en algún que otro país existe un incentivo del lado del regulador, pero del mercado de capitales, en términos de alivianar el costo de esa second opinion para aquellos que emitan bonos temáticos. Es decir, estamos como un poco en esa tendencia, yo creo que es algo que más temprano que tarde va a llegar. Bien, gracias Pablo. Acá tenemos un comentario de Alejandro González del Banco Provincia de Buenos Aires, ¿no? Indica que para orientar los esfuerzos de la entidad hacia la sostenibilidad, las áreas de finanzas sostenibles deberían conducir el plan estratégico. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que el primer paso para una entidad financiera es que exista un compromiso al más alto nivel, al nivel del directorio y al nivel de los accionistas. Ese para mí es el primer paso. Y esto lo menciono porque muchas veces me consultan si aquellos esquemas de voluntariados corporativos que quieran instalar esto, yo creo que esos casos son muy bienvenidos,
pero de todas maneras lo más efectivo para hacerlo en el menor tiempo posible es que venga desde arriba hacia abajo. Entonces yo creo que el primer convencido tiene que ser justamente el directorio. Ahora bien, la pregunta está bien focalizada porque digo, ¿cómo hacemos en un inicio? Es muy probable que en la definición del plan estratégico el área de sostenibilidad tenga que estar involucrada. Pero en un mediano y en un largo plazo, eso tendría que tender a desaparecer, por lo menos desde mi punto de vista, debido a que esto tendría que estar incorporado en cada una de las áreas de la entidad financiera. Por supuesto, insisto, esto no se puede hacer de la noche a la mañana, pero yo creo que la tendencia tiene que ser esa. Tendría que transformarse en el mediano plazo, incluir la sostenibilidad, pase a ser business as usual. Bien, gracias. Bueno, ya nos hemos pasado 11 minutos. Vamos a dar espacio a una última intervención. Están quedando varias preguntas o comentarios que se los vamos a alcanzar a Pablo para podérselos contestar a través del correo electrónico. Este último es del amigo Armando de Ángelis, de nacionalidad argentina. Además de la capacitación y el entrenamiento, parecería que se requiere una actividad amplia de sensibilización y promoción para la utilización de las oportunidades que brindan las finanzas sostenibles por parte de los bancos de desarrollo de América Latina. Además de estos seminarios, ALIDE prevé acciones de publicitación en esta oportunidad. Evidentemente que sí, estimado Armando, nosotros estamos muy comprometidos con brindar estos espacios para la discusión e intercambio de experiencias. De hecho, estamos ya empezando a trabajar con el GCF en un programa que considera capacitación, asesoría, ¿no? y intercambio de experiencias con un número determinado de países. También colaboramos con RENAC, ¿no? Con la Academia de Renovables en el programa de Green Banking para un grupo también igualmente de países. Con el BID, desde un inicio, cuando empezamos este programa, venimos desarrollando una serie de actividades, webinars, participaciones en eventos de los expertos del BID, igualmente con la AFD, con la cual tenemos, digamos, un programa. El año pasado hicimos un evento virtual que tuvo que ver con la parte de financiamiento de energías renovables y eficiencia energética, ¿no? Que estuvo dirigido básicamente para los bancos de desarrollo y con una participación de expertos de la AFD. Y para este año estamos conduciendo las conversaciones para hacer algo sobre bonos, ¿no? Sobre emisiones de bonos. Y así tenemos publicaciones, ¿no? Que se dan y que se publican no solamente en la web y en las redes sociales. Tenemos una revista, la revista de ALIDE, donde hay artículos con algunas experiencias que se comparten en entre los bancos de desarrollo. Bien, y yo quería agradecer muy especialmente a Pablo, ¿no? Por su paciencia con el tiempo, a todos ustedes, agradecerles por su participación, sí indicarles que recibirán en estos próximos días la presentación, pero lo que es importante es el link de esta webinar que nosotros hemos desarrollado el día de hoy, ¿no? Agradecerles nuevamente por su participación y esperamos seguir activos en estas actividades, esperando que sigan participando ustedes y aprovechando de estos espacios para la discusión e intercambio de experiencias. Que tengan una excelente tarde y que se cuiden mucho. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ALIDE por la participación. Gracias, Pablo.